Holy Spirit. Señor, estamos delante de tu presencia, Padre. Señor, hemos venido esta mañana con un solo deseo, y es el deseo de honrarte, es el deseo de adorarte, Señor, es estar en tu presencia, Padre. Señor, hemos adorado, hemos entrado, te hemos, Señor, exaltado, hemos reconocido quién tú eres, Padre. Y ahora, Señor, en este momento queremos, Señor, ir a tu palabra. Queremos, Señor, que tu palabra nos hable. Señor, queremos que sea ella la que en este momento traiga, Señor, una palabra de consuelo, una palabra, Señor, de aliento, una palabra también de corrección, una palabra, Señor, de instrucción. Padre, yo te pido en este momento, Señor, por la verdad de tu palabra y por la acción dinámica de tu Espíritu Santo, que tomes este tiempo, tomes control de mí. Toma este mensaje, Señor, y divídelo, multiplícalo en 200 o 150 mensajes individuales, Señor. Padre, que seas tú a través de tu Espíritu Santo el que esté hablando en esta mañana, Señor, que salgamos de aquí diferentes, Señor, que salgamos edificados, que salgamos transformados, pero, Señor, sobre todo yo estoy pidiendo que podamos salir con un entendimiento, con una humildad y, Señor, con un agradecimiento por lo que tú has hecho en la vida nuestra, Señor. Gracias, Padre, porque solo por la fe en Jesucristo, por tu gracia, es que hoy tenemos el perdón de nuestros pecados. Y a esa verdad nos aferramos y en esa verdad vivimos. Y en esa verdad, Señor, es la que queremos caminar. Toma control mío, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Y quiero leerte un versículo ahí en Tito capítulo 2, versículo 11. Y ya después vamos a ir empezando a construir algunos conceptos, pero acompáñame en tu Biblia ahí a Tito capítulo 2, versículo 11. Te recuerdo que yo leo de la Nueva Traducción Viviente y dice lo siguiente: pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él dio su vida para librarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. ¿Por qué tomé este versículo para empezar? Porque es muy claro y dice, pues por la gracia. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada. Ahora, el concepto de la gracia, hermanos, era algo muy importante. Era algo que atormentaba a Martín Lutero. Estas 5 solas son producto de la Reforma y definitivamente le debemos mucho a Martín Lutero. Dios utilizó a Lutero para comenzar un movimiento, sin lugar a dudas, que cambiaría el destino de todos nosotros. Ya hemos hablado acerca un poquito del movimiento de Reforma. Ahora yo quiero hablar y quiero mencionarte qué significa la palabra reformar. La palabra reformar viene del latín reformare y significa volver a formar, rehacer, modificar algo, por lo general con la intención de mejorarlo. Enmendar, corregir la conducta de alguien, haciendo que abandone comportamientos o hábitos que se consideran censurables.
básicamente es rehacer con la finalidad de mejorar. Es corregir, es abandonar eso que quizá es condenable, es reprobatorio. Y todos podemos entender quizá hoy en día el concepto de reforma o de renovar. La gran mayoría de nosotros tenemos un aparatito como este. Como sabrás, cada determinado tiempo sacan una actualización para que tú renueves tu teléfono y el contenido de tu teléfono. En el caso del teléfono que yo tengo, estamos en la versión 11. Es un software.11. Y es visualmente difiere de la versión 4 o de la versión 3. No es lo mismo. ¿Por qué hacen esto? Para mejorar la funcionalidad del teléfono. Para que tu teléfono sea más estable, tengas acceso a nuevas funcionalidades. Porque quizá ya como tal está un poquito obsoleto. Algo así es lo que sucedió con Lutero. Llegó un punto en que él notó que había una cierta discordancia entre la enseñanza y la práctica de la iglesia con lo que la Escritura decía. Y eso a él le producía un estrés. Lutero toda la vida estuvo casado, en el sentido de perseguido, acechado, por el temor de saber qué va a pasar con mi salvación. Tengo la certeza, tengo la seguridad de que tengo una salvación ganada, de que mi salvación está asegurada. Porque en ese momento la doctrina de la Iglesia Católica Romana no le aseveraba a él la seguridad de su salvación. Era difuso el cómo él podía descansar en relación a, bueno, ¿qué va a pasar conmigo cuando muera? Y él comenzó a estudiar la Escritura, comenzó a estudiar la Biblia, y fue ahí donde Dios, por medio del Espíritu Santo, le empezó a confortar y le empezó a decir: hey, ¿qué crees? Tú no tienes que hacer nada para ganar lo que Dios ya dio de forma libre y gratuita para ti. Pero esa no era la enseñanza de la iglesia tradicional en ese momento. Y antes de seguir adelante, me gustaría definir 3 conceptos que es importante que tú y yo tengamos presentes mientras vamos avanzando en esta mañana. El primero es gracia. ¿Qué es gracia? ¿Qué es gracia, hermanos? Gratis, regalo. Sí, tiene esa connotación. En el estricto sentido del texto bíblico, gracia es favor. Y cuando se utiliza en conjunto con Dios, cuando Dios es el sujeto de esta acción, de esta caris, de este favor, entonces se vuelve un favor inmerecido. Y este favor inmerecido es el evento pivotal de nuestra fe. Es un favor que tú y yo no merecíamos. Entonces, cuando vas a la Escritura y ves al apóstol Pablo utilizando el término gracia o caris en el original, en conjunto con Dios o Cristo, está hablando acerca de un favor inmerecido, de un caris inmerecido. Y es la misma idea que va a hacer eco y va a echar raíz en el corazón y el alma de Lutero.
El segundo concepto esta mañana que quiero y que tiene que quedar claro para poder seguir adelante es el de justificación. ¿Qué es justificación? ¿Qué es justificación? Hermanos, esto lo tienen que saber, porque ¿en dónde está su fe? Entonces, ¿qué creen? Ese es el entendimiento humano sobre justificación. Nosotros intentamos justificar nuestras acciones, pero justificación forma parte primordial y esencial de tu salvación. ¿Qué es justificación de acuerdo a la Biblia? ¿Qué es, hermanos? No puede ser posible que vengamos el domingo a la mañana, que levantemos las manos, que estemos así y no sepamos esto. Entonces, ¿en qué crees? Perdón que te lo diga así. ¿En qué crees? Esto no es un club para que vengas a pasar 2 horas felices. Esto no es un lugar para que vengas y apacigües tu intranquilidad, o para quedar bien y decir, no, ya fui a la iglesia, ya le cumplí a Dios. Justificación, hermanos, es el acto de ser declarados justos delante de Dios. En la cruz, Cristo dijo, consumado es. Y el tercer concepto es salvación. Salvación es libertad del pecado y sus consecuencias. Porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Sin embargo, el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, nuestro Señor. Y es importante que entendamos estos conceptos. Es importante que sepamos qué es gracia, que sepamos qué es justificación, que sepamos qué es salvación. Porque gracia es un favor, es algo que haces, que te nace. Y el corazón de Dios está ligado a la gracia. Su corazón está lleno de gracia. Es parte de quién es Él. Porque ni tú y yo no merecíamos, y uso esa palabra, el perdón de nuestros pecados. Merecíamos la condenación eterna. Merecíamos pasar una eternidad condenados, lejos de Dios, sin relación con Dios. Pero Dios, que es grande y rico en amor, dijo, no. Yo voy a hacer algo para restaurar esa relación con el ser humano que se rompió en Génesis capítulo 3. Y ahora quiero, ya que te dije estos conceptos, vamos rápidamente a analizar qué es lo que la iglesia tradicional entiende y enseña por gracia. Según el catecismo de la Iglesia Católica, y para esto sí lo saqué, esto que les voy a comentar, lo saqué directamente, entré a la página del Vaticano y descargué el catecismo completo de la Iglesia Católica. Y es interesante porque ellos definen gracia como una participación gratuita de la vida sobrenatural de Dios que inicia con el bautismo y se pierde cada que se comete un pecado grave. Es un don que Dios concede para alcanzar la vida eterna y se recibe progresivamente a través de los sacramentos. Nada que ver con lo que la Biblia dice. Tú y yo no podemos participar en nuestra salvación. Tú y yo no podemos hacer absolutamente nada.
porque somos creados, porque somos pecadores, porque dice la Biblia que por un solo hombre entró el pecado en la humanidad. Dice el salmista, en pecado fui concebido. No nos libramos. Y según la teología católica hay dos tipos de gracia. Está la gracia santificante y la gracia actual. La gracia santificante es la que recibe el individuo al momento del bautismo. Y recibe cuando le ponen el agua al bebé, y eso lo va a preparar para que durante toda su vida él pueda ser receptor del segundo tipo de gracia, que es una gracia actual. Que este tipo de gracias son las intervenciones de Dios a lo largo de la vida del individuo, que lo va a ayudar a vivir una vida santa y para eventualmente asegurarle un lugar en el cielo. Y eso dista mucho con lo que la Biblia dice. La Biblia dice, porque por gracia, fe, y esto no de vosotros, pues es un... Ahora, lo curioso es que ellos tienen la verdad. Ellos tienen la verdad. Te voy a leer Efesios 2 de la Biblia de Jerusalén. Esta es una Biblia católica. Y escucha lo que dice Efesios 2:8. Pues habéis sido salvados gratuitamente mediante la fe. Es decir, que esto no viene de vosotros, sino que es un don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. Es decir, ellos tienen la verdad. Pero si no leen su Biblia, no pueden conocer la verdad. Tú tienes la verdad en tu mano o en tu teléfono móvil. La pregunta es, ¿lo lees? ¿Lees? ¿Sabes lo que dice? ¿Sabes lo que dice tu Biblia acerca de estos conceptos esenciales en el andar cristiano? Y escucha también lo que la Iglesia Católica Romana enseña sobre la justificación. Ellos dicen que justificación es el perdón de los pecados, es la liberación del dominio del pecado y la muerte, y establece la colaboración entre la gracia de Dios y la libertad del hombre. Perdón, pero tú y yo no podemos colaborar con Dios. Porque Dios es, creo que está, Anet, el diagrama que te dije. Bueno, Dios es el originador de este regalo. Es el originador de la salvación y de la justificación. Cristo es el ejecutador de esta gracia, de esta justificación y de la salvación. Y el Espíritu Santo es el facilitador de este proceso. Porque es el Espíritu Santo el que toca nuestro corazón, es el Espíritu Santo el que nos mueve, nos abre los ojos a la realidad de la Escritura. Según el catecismo dice, lavarnos de nuestros pecados y comunicarnos la justicia de Dios por la fe en Jesucristo y por el bautismo. Es consistente, están diciendo, es consistente en el sentido de Dios más algo que el hombre tiene que hacer. Dios más una obra del individuo.
Y algo muy interesante es que ellos dicen que el ser humano por naturaleza tiene la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Y al hacer esta declaración, ellos dicen que por lo tanto tiene la habilidad el ser humano de cooperar con Dios en la obra salvífica. El ser humano no puede hacer nada para salvarse a sí mismo. No puede hacer nada para cambiar su condición de muerte espiritual. No podemos hacer nada. Dice el autor, el apóstol Pablo dice, por cuanto todos hemos pecado y estamos, ¿qué? Separados. No hay nada que nosotros podamos hacer. También el apóstol dice que la naturaleza humana es de continuo ¿al qué? Al mal. Si de verdad tuviéramos la capacidad plena para elegir entre el bien y el mal, no habría tanta guerra, no habría tanto dolor, no habría tanta disturbios en el mundo, porque el ser humano elegiría lo bueno. Pero no es así, porque cargamos con el peso de la consecuencia de la desobediencia inicial en Génesis capítulo 3. Y es algo que traemos y es algo que nosotros no podemos hacer. La Iglesia Católica Romana enseña que la justificación no es algo que el individuo pueda retener, que pueda seguirla teniendo consigo mismo. Dice que la puede perder si no cree o si comete un pecado mortal. Jesús dijo, mi Padre me las dio y nadie las puede arrebatar de mi mano. Palabras de Jesús en los evangelios. Una vez que según el libro de Efesios hemos escuchado el mensaje, hemos creído, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual nos garantiza. Quizá no es el mejor ejemplo, pero es como un pagaré. Cuando firmas un pagaré te estás comprometiendo ¿a qué? A que vas a pagar la cantidad que dice ahí. En este caso, Espíritu Santo sería como el pagaré de parte de Dios que te dice cuando llegue el tiempo vas a pasar la eternidad conmigo. Pero aquí viene lo interesante. Según el catecismo dice que esta justificación que se pierde la puedes volver a obtener a través del sacramento de la penitencia. Y sacramento, yo dije, bueno, yo no crecí en la religión tradicional, pero me puse a investigar y dice que sacramento es un ritual que permite la acción divina en el ser humano. Y quizá ustedes, algunos me puedan instruir a mí más en cuestión de esto, pero lo que leí y según el catecismo, sacramento de penitencia hay de dos tipos, contrición y confesión. Y contrición quiere decir sentir un intenso dolor y pesar por haber cometido pecado. Y confesión es que tienes que ir con un sacerdote a decirle todos tus pecados para que entonces más Él te absuelva y entonces hagas obras de satisfacción, como son, no sé, te vas a leer o te vas a hacer tantos, ¿cómo es? Hail Marys, esas cosas. Y entonces la justificación se restablece. Pero la Biblia dice que hay un solo mediador
entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y la Biblia también dice que si confesamos nuestros pecados, Él, no ningún ser humano, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué? Y limpiarnos de toda maldad. Salvación, según la Iglesia Católica Romana, comienza con el bautismo. Y comienza cuando llevas al chiquito, al bebé, le ponen el agua y eso se le conoce como gracia de regeneración. Y esta gracia de regeneración incluye dos cosas. Una infusión de gracia, es decir, en el acto el sacerdote le está transmitiendo gracia al bebé. Y segundo, le está perdonando el pecado original de Adán. ¿Pero dónde dice eso en la Biblia? Déjame decirte algo, en ningún lugar. Y pudiera seguir el mensaje de hoy con esta Biblia, para que vean que el mensaje ahí está. No hay excusa. Está escrito. Bueno, pero también es interesante porque supongamos que un adulto que no nació en la iglesia tradicional y quiere hacerse católico romano, entonces para él aplica una gracia diferente que se llama la gracia de la iluminación. Y esto es rendirse a la obra de Dios y cooperar con Dios para la obtención final de su salvación. El individuo se prepara para recibir la gracia y la justificación. Ahora, esta preparación consiste de siete niveles o 7 criterios que el individuo tiene que cumplir para poder estar preparado para recibir la gracia inicial por medio del bautismo. Y el primero es asentir, quiere decir aseverar la verdad enseñada por la Iglesia Católica. Punto número 1. Segundo, tiene que tener una percepción de que él es pecador. Número 3, tiene que tener esperanza en que puede ser susceptor de la misericordia de Dios. 4, tiene que creer en un comienzo de amor de Dios, o sea que Dios le ama. 5, tiene que aborrecer el pecado. 6, tiene que tener una resolución a obedecer los mandamientos de Dios. Y 7, tiene que tener el deseo para bautizarse. Y entonces sí, ya, culmina con su bautismo. Y con ese bautismo viene la justificación de la persona, la cual es preservada si él hace buenas obras y si obedece los mandamientos que la iglesia establece. De lo contrario, el individuo va a perder su salvación. Y te digo, no hay ni ningún lugar en la Biblia que lo diga. Según este catecismo, la obtención final de la salvación se basa en la obtención de gracias útiles para la santificación, para crecer en esta gracia y para el crecimiento de la vida eterna. Y yo te quiero decir una cosa el día de hoy. Quizás es fuerte, pero yo lo escribí aquí. Y quiero decirte que la teología católica romana concerniente a la salvación destruye y anula el concepto bíblico de la gracia al implicar que las obras del individuo o su colaboración con Dios es algo posible para la obtención de la salvación. Porque la Biblia es clara. No por obras, para que nadie se gloríe. Por eso dice ahí, solo gracia, sola gracia, la sola gracia de Dios.
Y escucha esto, la gracia y las obras son mutuamente excluyentes. O es una o la otra. No puedes tener gracia y obras al mismo tiempo. Ahora, la Biblia sí enseña acerca de buenas acciones. Pero las buenas acciones son el resultado, según el libro de Santiago, de una conversión genuina. Quiero ver tu fe, muéstrame tus obras. No está diciendo que las obras son necesarias para que tú seas salvo, para que tengas un lugar en el cielo. Está diciendo que el producto, la consecuencia de que tú recibiste la gracia, la justificación y por consiguiente la salvación eterna es que vas a comenzar a hacer buenas acciones. ¿Por qué? Porque la gracia te cambia, porque la gracia te transforma, porque la gracia te hace ver la vida de una forma completamente diferente. Ese era el concepto. Esto era con lo que Lutero luchaba cuando él leía su Biblia. Y la reforma protestante es el resultado de tres cosas. Uno es la fuerte personalidad de Martín Lutero, porque Martín Lutero era un hombre fuerte, era un hombre que tenía las agallas, que tenía los aprestos necesarios. Segunda cosa, una constante búsqueda existencial. Le atormentaba saber quién era él y en dónde estaba él delante de Dios. Salvo, no salvo. Y tres, una teología, la católico-romana, que era incapaz de responder sus preguntas. Por eso en algún momento por ahí dice una frase de los reformadores, y es algo que nosotros creemos, y si la digo ustedes seguro la van a complementar. Dice, el justo, que está en la Biblia, el justo vivirá por la fe. Lutero sostenía que no existía un puente entre la ira de Dios y la gracia. Lo que se requería era un acto soberano, unilateral de parte de Dios para el rescate eterno del ser humano. Porque el ser humano era imposible de cruzar del estado de condenación a un estado de justificación. Él no podía construir un puente para cruzar. Lutero aseguraba que la seguridad de la salvación dependía exclusivamente de Dios por la obra de Cristo en la cruz. Lutero lo predicaba y él decía que la persona justificada es aquella que es declarada justa ante Dios por la obra de Cristo. ¿Sabes qué es lo que está en el centro de la teología de Martín Lutero? La cruz. La cruz es el centro de la teología de Lutero. Es allí, en la finitud de la carne quebrantada de Jesucristo. Mientras Él aparentemente cuelga ahí sin poder alguno, bajo el peso de la maldición de Dios y abandonado por su Padre, que Dios actúa en gracia para salvar a una humanidad caída. Y al hacerlo, al salvar a una humanidad caída, Él se revela a sí mismo como un Dios clemente, como un Dios misericordioso y como un Dios lleno de gracia. Para los que me conocen saben que yo tengo una afición por las cruces. Me gusta la cruz vacía. Tengo una colección de cruces. Y yo escribí aquí, nuestra actitud a la cruz es en un sentido verdadero nuestra actitud hacia el Dios que fue sacrificado allí. La actitud que tú tengas hacia la cruz de Cristo es la actitud que tienes ante el Dios que dio su vida por ti. La fe es el instrumento por medio del cual la justicia es obtenida, y por la fe en la promesa que está encarnada
en Cristo Jesús. Por eso cuando decimos sola gracia, hablamos de un acto de compasión divina que involucra el corazón de quien perdona. Cuando hablamos de sola gracia, solo la gracia, estamos diciendo que Dios está completamente caracterizado, lleno de gracia. Sola gracia garantiza que todo lo que Dios ha hecho en favor de la humanidad es un regalo incondicional de Dios para nosotros. Cuando hablamos de sola gracia, dependemos completamente de la gracia de Dios. Esto significa que nosotros no contribuimos absolutamente en nada para el perdón de nuestros pecados. Todo se origina en Dios. Todo proviene de Dios. Y es Dios el que proveyó el salvoconducto para que tú y yo podamos un día estar en la eternidad con Él. No por nuestras buenas acciones, no por nuestra carita linda, sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y ahora quiero hablarte acerca de 4 cosas. Ya te mencioné lo que la Iglesia Católica dice acerca de la justificación, la salvación y la gracia. Empezamos definiendo estos conceptos. Y ahora me gustaría que te puedas ir pensando en cosas que la gracia trae a mi vida. Y de hecho hice un acrónimo. La gracia trae. Número 1, trae salvación por medio de la fe en Jesucristo. Efesios 2, 8 y 9, ya lo leímos. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no proviene de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Segunda cosa que la gracia trae a tu vida y a mi vida, revela la verdad. ¿Cuál verdad? Soy pecador. Mi pecado me separa de Dios. Yo no puedo hacer nada para cambiar ese hecho. Yo no puedo ganarme la salvación eterna. Pero la gracia me revela a un Dios lleno de amor, lleno de compasión, quien dio a su único hijo a la cruz del Calvario, a morir, a tomar mi pecado, a hacerse pecado por mí, para que yo pueda ser declarado justo, para que yo pueda ser declarado hijo de Dios, para que yo pueda tener la certeza de que voy a pasar una eternidad con Él. Ve lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 14, dice: y entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Y mi versión dice: estaba lleno de fidelidad y amor inagotable. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de Él cuando clamó a las multitudes. A Él me refería yo cuando decía: alguien viene después de mí que es muy superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. Versículo 16 es hermoso. Dice: de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Salvación, justificación, perdón, redención. Pues la ley fue dada por medio de Moisés. Y otra vez dice: pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio ¿de qué? De Jesucristo. También ama sin límite. La gracia ama sin límite. Porque Cristo por su propia voluntad se subió a una cruz. Nadie lo forzó. Nadie le puso una pistola y le dijo: órale, vas. En el huerto Él lloró. No lloró. Bueno, sí dice llorar la escritura, que estaba angustiado, que clamaba: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. También la gracia nos exhorta a vivir una vida diferente.
una vida caracterizada por la compasión que la gracia divina produce en mí. Vamos a 1 de Pedro. Si lo encuentro, luego me pongo nervioso. Aquí está ya. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 12, dice: pero nadie, Primera de Pedro 3, estoy en Santiago. Ya decía, no. Primera de Pedro 3, aquí está. Dice: por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él los bendecirá por hacerlo. En las Escrituras dicen: si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Versículo 12 es impresionante. Dice: los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. A veces ahí está la respuesta, creo yo, de por qué muchas de mis oraciones no son contestadas. Dice aquí: pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. ¿Por qué Dios no responde a muchas de mis oraciones? Bueno, a lo mejor tengo que revisar mi vida y saber en dónde estoy. Pero gracias al Señor que Él es bueno, y gloria al Señor porque Él sí responde oraciones, hermanos. Amén y amén. Y por último, con esto te quiero dejar ya para irnos en esta mañana. Es también la gracia nos reta a vivir una vida reformada. Nos reta a vivir una vida reformada en su esencia. 2 de Corintios 5:17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. La gracia te transforma desde el centro, toda tu esencia. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo y nos ha dado la tarea de reconciliar. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación, el mensaje de la gracia, el mensaje de la justificación por la fe en Cristo Jesús. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos el nombre de Cristo cuando le rogamos: vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos entrar o estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. También la gracia me reta a vivir una vida reformada en mi forma de pensar. Efesios 4:23 al 25. Y también me reta a vivir una vida que ha sido reformada completamente en su forma de actuar. Ya lo leímos al principio, fue el pasaje con el que inicié. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada. Versículo 12. Se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. Y se nos instruye a que vivamos como
De tres formas, versículo 12. Con sabiduría, con justicia y devoción a Dios. Eso es lo que la gracia también produce en ti y produce en mí. Vivamos una vida así, hermanos. Mientras, como dice versículo 13, mientras nos anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de Dios, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vámonos esta mañana con la certeza de lo que la gracia nos trajo a nuestra vida: salvación. Nos reveló la verdad, nos amó sin límite, nos exhorta a vivir una vida diferente. Y salgamos de aquí con el reto esta mañana: que nuestra vida de verdad se caracterice por haber tenido un cambio en su esencia, en la forma en cómo pensamos y en la forma en cómo actuamos. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, porque con amor inefable te amó y me amó. Señor Jesucristo, estamos en esta mañana agradecidos. Padre, no hay nada que nosotros pudiésemos hacer para ser receptores de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia. Pero Señor Dios Padre, tu corazón está lleno de amor, está lleno de compasión. Que te movió a dar lo más preciado para ti, Jesucristo. Él, por su propia voluntad, subió al madero, a ese lugar de condenación. Se hizo pecado por mí. Cargó el pecado mío ahí. Fue por tu gracia, Señor, que Cristo clamó: consumado es. Y el velo del templo se rasgó. Y como dice el autor de Hebreos, ahora tengo libre acceso a tu presencia. Gracias, Señor, porque usaste un hombre allá por 1500 para gritar este mensaje eterno, para sacudir cimientos, para renovar, para restaurar, para reformar. Señor, gracias porque tú eres fiel. Señor, porque a lo largo de la historia, en tu fidelidad, has permitido que hombres y mujeres tuyos se levanten y con valor proclamen tu verdad. Señor, si nosotros pudiéramos tener un ápice de esa valentía, este mundo sería diferente. Señor, ayúdanos. Te alabamos, te adoramos, te magnificamos, Señor, por tu gracia, una gracia inmerecida, una gracia sublime que a este pecador salvó.